Hola amigos, buenos días. Nos habéis sugerido en muchas ocasiones que os hablemos sobre los usos y beneficios del aceite de coco para perros y para gatos. Pues nada, en este vídeo lo contamos todo. Venga, nos vemos dentro. El aceite de coco o manteca de coco es un producto fantástico tanto para perros como para gatos, de verdad, porque tiene unos niveles muy elevados de ácido láurico, un ácido graso esencial muy importante para perros y gatos con muchísimas funciones, pero además tiene niveles muy elevados tanto de vitamina E y de vitamina K. Pero es que luego además tiene también unos niveles muy elevados de hierro. Me preguntáis en algunas ocasiones, ¿hay algún tipo de aceite de coco especial para perros? No, no existe el aceite de coco canino, por decirlo de alguna manera. Es el mismo que el de humana. Y quien nos quiera vender la moto de que es un aceite especial de cocos, que es un aceite de coco especial para perros, perdón, pues no existe el aceite de coco especial para perros. Es el mismo que el que utilizamos los humanos. El primer beneficio que tiene el aceite de coco es que ayuda mucho para cicatrizar cualquier tipo de herida, tanto en perros como en gatos. Funciona de cine. El segundo gran beneficio asociado al anterior es que facilita la hidratación de la piel. Un perro o un gato que tenga la piel seca, que por ejemplo haya tenido un problema de hongos, y que necesitáis pues que esa piel se vuelva a hidratar, que vuelva a tener su tersura habitual, aceite de coco. Si vuestro perro o gato presenta un problema de alergia o de hipersensibilidad en su piel, en su dermis, pues podéis también aplicar simplemente esparciendo y favoreciendo esa absorción el aceite de coco, que reducirá mucha de la sintomatología asociada a estas reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué decir tiene que el aspecto del pelaje, esto es más sobre todo en el caso de los perros, pues se torna mucho más sedoso y brillante? Un animal que ha sido tratado después del baño, por ejemplo, con solución de ácido de coco, pues tiene un pelaje chulísimo, chulísimo, no hay color. Además, se ha demostrado que las proteínas y algunos ácidos, los ácidos grasos que forman parte del coco tienen afinidad por unirse con las proteínas del cabello del perro. Yo no tengo ese problema. Uh, y esto lo que hace es favorecer que el cabello sea más resistente a la caída. Si lo hubiera conocido antes. Entonces, esta unión del aceite de coco con estas proteínas hace que el pelo esté mucho más vigoroso, sea mucho más fuerte y más resistente pues, a la acción, por ejemplo, de los ácaros. Un consejo muy bueno que os doy con el aceite de coco es que cuando bañéis al perro lo mezcléis directamente con el champú o con el gel que estéis utilizando, porque lo que vais a conseguir con esto es que mejorará mucho la respuesta del baño contra parásitos, ya sean pulgas como garrapatas, parásitos de la sarna. Va a acabar, no es que sea un producto que erradique la sarna, pero entenderme, es una muy buena ayuda, sobre todo en el caso de los perros, el Sarcoptes scabiei. En el caso de los gatos quizás no tanto, pero en el caso de los perros, de verdad, mano de santo. Luego podemos también aplicar el aceite de coco un poco diluido pues para proteger, por ejemplo, las almohadillas plantares del perro, que se hidraten mejor, los genitales externos, es decir, los testículos de la bolsa del escroto del perro, que en ciertas ocasiones pues, puede aparecer como más afectada, como más agrietada, y conviene, pues quieras que no, hidratar también esa zona. Luego, pues en perros que han tenido un problema de estreñimiento y que su ano pues aparece más enrojecido y como más dañado o agrietado incluso en ocasiones, pues viene muy bien aplicar esta dilución de esta forma un poquito no tan concentrada de aceite de coco, pues para que toda esa zona pues aparezca un poquito más suave, más relajada. El aceite de coco también se puede dar vía oral porque tiene muy buen efecto tanto antifúngico como antibacteriano
como hay ciertos estudios también que demuestran, hay que decirlo también a nivel laboratorial, que tiene cierto efecto antiviral. Pues bueno, no deja de ser una ayuda más para múltiples patologías. El aceite de coco también mejora y bastante la absorción de muchos nutrientes. Y ya de por sí, además, el aceite de coco es un nutriente muy energético para perros que no comen nada, que están bastante... que tú ves que ese animal pues que no come, que le sientan mal lo que está comiendo, pues un poco de aceite de coco no deja de ser un alimento concentrado muy energético que nos va a venir muy bien. Luego, el aceite de coco también presenta en su composición unos compuestos químicos llamados MCTs, que lo que hacen es favorecer, sobre todo en perros ya muy mayores que tienen algún problema de Alzheimer, de problemas neuronales asociados básicamente a la edad, pues se ha visto que estas sustancias presentes en el aceite de coco tienden a mejorar un poquito la respuesta a muchos estímulos, de manera que, pues hombre, todos vamos a pasar por ahí, y los perros no dejan de ser una excepción, pero si se le va dando esta ayuda, pues estos síntomas de enfermedad mental del perro, pues tienden a no ser tan graves. Luego, en cachorros, el aceite de coco, tanto en cachorros como de perro como de gato, como tienen un muy alto nivel de ácido láurico, se ha visto también que son un excelente estimulante del sistema inmunitario. Luego, pues el aceite de coco es un excelente estimulante metabólico, es decir, el aceite de coco hace que el metabolismo en general de todo el perro y del gato también, pues funcione al 120%, y esto nos puede interesar a la hora de recuperar a un animal que está convaleciente o que ha pasado una enfermedad durante mucho tiempo. Además, sobre la piel se ha demostrado que tiene un claro efecto antiinflamatorio. Cualquier dermatitis, ya sea de contacto, ya sea alérgica, los eczemas en los perros reaccionan muy bien, o responden muy bien, perdón, al tratamiento tópico con cualquier crema que hagáis con aceite de coco. Nos preguntáis también cuál es la dosis que puede tomar mi perro o gato de aceite de coco. Pues bueno, a nivel de la piel pues no hay una dosis porque se aplica vía tópica, pero si lo dais vía oral sí que pues no es conveniente excederse de darle pues una cucharadita de café pues a un perro de tamaño medio. Pues en el caso del gato, pues calculáis más o menos pues la mitad de dosis, media cucharada. No es preciso atiborrar al gato o al perro con aceite de coco. Y esta dosis, de verdad, no es conveniente que os excedáis, porque si os he dicho que tiene muchos beneficios el aceite de coco, también tiene contraindicaciones. Si sois unos fanáticos del aceite de coco y excedéis la cucharadita de café que os he comentado una vez a la semana, pues ¿qué ocurre? Ocurre que el aceite de coco tiene muchas grasas saturadas y esto nos puede originar problemas cardiovasculares, ¿de acuerdo? De cualquier manera, todo lo que os he comentado en este vídeo os lo pongo aquí en una tabla o en dos con todas las referencias bibliográficas por si queréis en cualquier momento comprobar la veracidad o no de lo que os he estado comentando, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí todo lo que os tenía que comentar del aceite de coco. Os dejo aquí un enlace para que os suscribáis al canal, aquí más vídeos para que sigáis viendo nuestro contenido y así nos ayudéis a crecer, y sobre todo, y lo más importante, cuidaros mucho. Venga, hasta luego.